Bueno, un placer estar en Sevilla. Soy gallega, voy a morir, pero soy una mujer resistente y aguanto con este clima que, como decía Tony, nos iguala a todos y a todas. En primer lugar, tenemos que ser conscientes de lo que está pasando en el mundo y de lo que representamos las gentes que estamos aquí, de lo que representa el feminismo, de lo que representan los sindicatos de clase en nuestro país que hoy están aquí. Tenemos que tenerlo muy claro porque esta semana Trump acaba de dictar una orden ejecutiva que desliza y ataca directamente a los sindicatos de clase en su país. Una ley antisindicalización, perdón por la palabra. Pero no solamente es Trump. Es Trump, es Milei, que acaba de dictar una norma que restringe la libertad sindical y la huelga en un país maravilloso como es Argentina. Pero es Meloni que está atacando los derechos laborales en el mundo. Es el conjunto de un montón de países, compañeros y compañeras, que tienen una agenda social que es global. Por eso sí tenemos que estar hoy aquí en Sevilla y mañana en Murcia y pasado en Asturias y en todo el país para decirle a la internacional del odio que no van a ganar. Ellos y ellas comparten una agenda que, lo vuelvo a decir, casualmente no combaten contra los sindicatos, casualmente no combaten contra el movimiento LGTBI, casualmente no combaten contra el feminismo en el conjunto del mundo. ¿Sabéis por qué lo hacen? Porque son movimientos claves para ganar derechos, para dar esperanza y para ensanchar la democracia. Por eso hoy, compañeros y compañeras, estamos aquí. Por eso hoy es tan importante que hablemos de la reducción de la jornada laboral. Siempre digo que la reducción de la jornada laboral no es una variable económica más. Es un motor de esperanza en el conjunto del país y del mundo. Es esta la razón de fondo por la que sí, los enemigos y adversarios de la jornada laboral la combaten. ¿Por qué razón emplean tanto empeño en oponerse a la reducción de la jornada laboral si ya en nuestro país la media de la jornada laboral se sitúa en 38,2 horas en nuestro país? ¿Por qué razón, si hay miles y miles de convenios colectivos, también en Andalucía, señor Moreno Bonilla, que están por debajo de las 40 horas y que ya tienen 37 horas y media a la semana? ¿Por qué se oponen tanto si los empleados y empleadas públicas ya tienen esta reducción de la jornada laboral? Se oponen tanto porque saben que es un mensaje de esperanza para la mayoría social de este país. Esta es la razón de fondo por la que se oponen a la reducción de la jornada laboral. Y mirad, compañeros y compañeras, hay dos modelos de gestionar un país. Y para esto sirve sumar. Están aquí los sindicatos de clase, comisiones y UGT. Yolanda y Rafa, yo os doy absolutamente las gracias por todo lo que hemos conseguido en nuestro país. Pero fijaos, hay dos modelos. El modelo de gestión, daba igual quien gobernara, compañeros y compañeras, del neoliberalismo, que fue fruto de 52 reformas laborales que nos condujeron a unas cifras de paro infames en el conjunto de España. ¿Os acordáis de las cifras de paro del Partido Popular? 6.278.000 parados en España, una tasa de paro juvenil del 56%. Hoy, compañeros y compañeras, no solamente estamos en la tasa más baja de desempleo desde hace 17 años, sino que tenemos la tasa de paro juvenil más baja de la historia y tenemos el mayor número de ocupados y de ocupadas de la historia de nuestro país. Y esto tiene que ver con lo que ha hecho Sumar en el Gobierno de España, tiene que ver con lo que han hecho los sindicatos de clase, tiene que ver con vuestras movilizaciones, tiene que ver con que dijimos que hay que gestionar de manera diferente. Ellos decían que había que practicar la devaluación salarial. ¿Os acordáis? ¿El Partido Popular? ¿Os acordáis? Empobrecer todavía más a nuestro país, bajando los salarios. Llegamos al Gobierno de España, acordaos lo que peleamos,
compañero Rafa y compañera Yolanda, acordaos que estuve 9 meses peleándome para subir el salario mínimo interprofesional y dijimos, lejos de bajar el salario mínimo, lo que hay que hacer es subirlo. Y es hoy que tenemos un salario mínimo de 1.184 euros, que hoy tenemos el mayor nivel de ocupación de nuestro país y reducimos la desigualdad también en Andalucía. Señor Moreno Bonilla, sería oportuno que le explique a los andaluces y a las andaluzas por qué se oponen a subir el salario mínimo interprofesional. Un salario mínimo que vio beneficiar a más de 476.000 andaluces y andaluzas, casi 500.000 personas trabajadoras en Andalucía, están directamente afectados por el salario mínimo interprofesional, a pesar de que el señor Moreno Bonilla y el Partido Popular en España dicen no a subir el salario mínimo interprofesional. Pero en segunda cuestión, nos decían que de las crisis se salían despidiendo a la gente. Despidos masivos, ¿os acordáis? Y dijimos que no era verdad, que en las crisis había que proteger al tejido productivo, a las empresas y proteger a la gente trabajadora de nuestro país. Hoy los ERTEs ya están en la reforma laboral, son vuestros y vuestras. No hay que despedir a nadie, no tenían razón. Y en tercer lugar, nos decían en su modelo que había que precarizar el trabajo, que no había trabajo para repartir. ¿Os acordáis a Fátima Báñez? A la juventud española, que decía ella que se iban fuera de España, miles de andaluces y de andaluzas, querido Tony, que se van de Andalucía, decía ella jóvenes, porque eran aventureros. Después, de manera más fina, la señora Báñez le llamó movilidad exterior. Y después la señora Fátima Báñez, encarnando el proyecto del Partido Popular en Andalucía y en el conjunto de España, dijo que había que elegir entre tener un contrato basura o el desempleo. Y amigos y amigas desde Sevilla, les dijimos que no era verdad, les dijimos que había que hacer una reforma laboral que acabara con esa maldición divina. Y hoy nuestro país, aunque queda muchísimo por hacer, está por debajo de la media de temporalidad europea. Por tanto, lo que nos decían no era verdad. Teníamos razón nosotras. Está por aquí uno de mis asesores, Rafa, que forma parte del equipo del Ministerio de Trabajo, aunque está recientemente incorporado, que sabe que tenemos razón. Ponemos el conocimiento al servicio de la clase trabajadora y ahora damos un paso más, porque ya nadie discute lo que hemos hecho. Ya nadie dice que Yolanda Díaz se va a cargar España. Lo que dicen es que hay que pararla porque van a conseguir los trabajadores y trabajadoras de este país lo que están defendiendo. Eso es lo que hoy están diciendo en el conjunto de nuestro país. Y amigos y amigas, ahora sí, la siguiente parada es la jornada laboral. Esa jornada laboral que explica nuestras vidas. Esa jornada laboral que trae causa a todas las movilizaciones sociales desde el siglo XIX. Esa jornada laboral que fue la que concitó la primera manifestación del trabajo, de los trabajadores, el 1 de mayo en Madrid. Pues ¿sabéis por qué? Para reducir la jornada laboral a 8 horas. Esa jornada laboral que lo que está intentando decir es que hoy nuestros hijos e hijas tienen derechos, que no tienen que vivir como en los tiempos de mi padre y de mi madre, que la agricultura no trabaja como hace 40 años, que hay inteligencia artificial, que hay innovación, que la innovación tiene que estar al servicio de la clase trabajadora, tiene que estar al servicio de los andaluces y de las andaluzas. Por eso les decimos que basta ya. Voy a dar pocos datos, pero uno sí. La productividad en España ha crecido desde el año 93 al ritmo del 53%. Sin embargo, los salarios de los trabajadores y las trabajadoras lo hacen solo al 22%. Creo que aquí alguien está
haciendo negocio. Y lo que le decimos es que las democracias materiales y sólidas tienen, como dijo Tony, que redistribuir la riqueza. Lo que le decimos es que esta medida, manteniendo el salario, va en la lógica adversa de Mariano Rajoy, de Moreno Bonilla, de Feijóo, del Partido Popular, porque va para subir la renta salarial del conjunto de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Lo que les decimos es que los beneficios que tienen también las pequeñas empresas son brutales, que las energéticas, las financieras y el conjunto del sector productivo de nuestro país, también el andaluz, tiene beneficios superlativos. Y les estamos diciendo que se aprieten un poquito ellos el cinturón, los de arriba, y que la gente trabajadora de este país pueda vivir un poquito mejor. Pero les decimos algo más. Les decimos que esas mujeres que trabajan en la hostelería, esas mujeres que lo hacen en el comercio, también tienen derechos. Habrá aquí mujeres que trabajan a tiempo parcial. Hay más de 300.000, voy a hablar en femenino, mujeres trabajadoras en Andalucía que lo hacen a tiempo parcial. Utilizan el tiempo parcial como un mecanismo de ajuste en las relaciones laborales. Utilizan el tiempo parcial como un mecanismo de flexibilidad interna. Esta medida es profundamente feminista porque le decimos a las más de 300.000 trabajadoras a tiempo parcial andaluzas, pero a 2,5 millones de trabajadoras a tiempo parcial en el conjunto del país, que también van a tener derechos. Fijaos, esta aplicación que tanto han combatido supone, en primer lugar, que muchos contratos a tiempo parcial se convierten directamente en indefinidos. ¿Sabéis lo que es eso? Para una mujer trabajadora que lo hace a 30 horas, que muchos y muchas de vosotras nos venís por la calle y nos decís que necesito trabajar más de 20 horas, necesito trabajar más de 30 horas porque no llego a final de mes. ¿Sabéis lo que significa para una trabajadora a tiempo parcial convertirse en indefinida? Pero no solo es eso. Es que el cómputo de las horas extras y de las horas complementarias se altera sustancialmente. Esta pequeña medida que aparece en la norma, fruto del diálogo con los agentes sociales, con los sindicatos de clase, pasa más desapercibida. Pero es una de las claves de la reforma, de la reducción de la jornada laboral. Y además corregimos de manera feminista el impacto de género que tiene el tiempo parcial en nuestro país. Es decir, que esas trabajadoras también van a ver subido su salario en el conjunto de nuestro país. Pero hacemos algo más. Y es que sabemos muy bien los laboralistas, desde Largo Caballero hasta hoy, que no sirve de nada tener una jornada laboral si los mecanismos de control que tenemos no funcionan. Y lo que hacemos, efectivamente, es darle un cambio radical al control horario para que en tiempo real se acabe esto de entrar en la fábrica, firmar en blanco el número de horas que uno hace y que todo se cumpla. Se ha acabado de manera interoperable, de manera digital. La Inspección de Trabajo va a poder saber en tiempo real cuál es la jornada que está desarrollando cualquier trabajador o trabajadora en el conjunto de nuestro país. Por eso, compañeros y compañeras, combaten tanto la jornada laboral. Cuando llegué al Ministerio de Trabajo, en España se hacían 6 millones de horas extraordinarias a la semana, irregulares, sin retribuir. Después de un trabajo ingente de la Inspección de Trabajo, a quien le doy las gracias, hoy se hacen 2,5 millones. Es curioso que la derecha nunca hable del coste fiscal de la reducción de estas horas extras. ¿Sabéis cuánto coste fiscal tiene poner a muchísimos funcionarios y funcionarias para investigar las horas extras? De eso nunca hablan. Pues en vuestra tierra, compañeros y compañeras, se realizan a la semana 293.000 horas extras sin retribuir. Señor Moreno Bonilla, póngase las pilas y luche en su tierra para garantizar que se acaben con las irregularidades en su tierra, en Andalucía, y que la gente trabajadora pueda vivir con dignidad. Voy terminando ya.
Sé bien que estamos en un momento muy difícil. Sé bien que la gente está muy desanimada. Sé bien que van a por todas. Sé bien que hay una cantinela que desea el Partido Popular, que es acabar con el Gobierno de España. Nos dicen ahora que es que gozamos de muy mala salud en el Gobierno de coalición, que no hacemos nada, que todo va fatal en el Gobierno de coalición. Y yo os pido un poco de reflexión. No hacemos nada, pero hemos subido el salario mínimo interprofesional un 61% y lo vamos a seguir subiendo más. Y lo vamos a seguir subiendo más. Acabamos de revalorizar las pensiones públicas a las que el Partido Popular de Moreno Bonilla ha votado en contra. 10 millones de pensionistas de nuestro país les hemos revalorizado las pensiones de conformidad con el IPC en nuestro país. Hemos hecho algo tan importante en vuestra tierra como que es mejorar el subsidio por desempleo para la gente de nuestro país. Fijaos, ganar 90 euros más percibiendo el subsidio por desempleo no es ninguna broma. Es poder vivir con un poquito de dignidad. Eliminar la base reguladora, el recorte del Partido Popular. ¿Os acordáis que recortaron la base reguladora para las personas desempleadas al 50%? Pues estos son 100 euros más para la gente desempleada de este país. No es ninguna broma, es fruto del Gobierno de coalición progresista de España. Hemos reconocido el Estado de Palestina ante un genocidio en el conjunto de nuestra comunidad internacional y vamos a seguir defendiendo desde Sumar para parar la barbarie. Hemos impedido que se compravente con armas a Israel. Nos queda mucho, pero si no estuviera Sumar en el gobierno, compañeros y compañeras, esto no sería posible. Aprobamos una ley esta semana y vamos a por más. Queremos que lo mismo que se hace con los estados asesinos, criminales y genocidas, sí, se sancione al Estado de Israel. Así que os pedimos fuerza para seguir consiguiendo esta batalla. ¡Basta ya! Pero esto lo hemos hecho porque estamos en el Gobierno de coalición progresista en nuestro país. Fijaos, hemos puesto impuestos a la banca. Pero vosotros os creéis que si no estuviera Sumar en el Gobierno, ¿se pondría impuestos a la banca en nuestro país? ¿Lo creéis de verdad? Hemos puesto un impuesto a las grandes fortunas. ¿Sabéis lo que nos ha costado? ¿Creéis que si no estuviese Sumar en el gobierno se iba a mantener ese impuesto a las grandes fortunas? Os estoy dando ánimos. Vale la pena pelear y vale la pena partirse la cara por la gente trabajadora de este país. Esta es la fuerza que tenemos las gentes que estamos aquí. Acabamos de reformar por primera vez el despido por discapacidad en nuestro país y vamos a por más, porque tienen razón UGT y comisiones obreras y no cumplimos el mandato europeo acerca de la indemnización por despido en nuestro país. Vamos a por más, pero sí os digo, compañeros y compañeras, que no gozamos de mala salud. Lo que hacemos es que somos demócratas, somos diversas y pensamos diferente. Los que gozan de mala salud son los que gobiernan con la extrema derecha y sacrifican a las mujeres andaluzas poniendo oficinas antiaborto en Andalucía. Eso sí que gozan de mala salud. Y os pido, compañeros y compañeras, que penséis lo que hemos hecho. En Andalucía, cuando llegamos al Gobierno de España, la tasa de desempleo era del 34%. Ellos, los del Partido Popular, han votado en contra de la reforma laboral, han votado en contra de la revalorización de las pensiones, han votado en contra de los ERTE, han votado en contra de la ley Rider, han votado en contra de las personas que despedían estando enfermas, han votado en contra de todo. Hoy en Andalucía tenéis una tasa de paro del 15,8% gracias al fruto y al trabajo de los agentes sociales y de la gente progresista de este país que ha permitido sacar adelante normas que combate la derecha en Andalucía y en el conjunto del país. Os pido que penséis que merece la pena
Claro que merece la pena. No van a ganar, compañeros y compañeras. No ganaron el 23 de julio. Y si vosotras y vosotros os derrotáis, lo que quieren es hacer un clima de caos absoluto, de derrota absoluto. Ellos han ganado cuando nos han dicho una frase: no hay alternativa. Ahora ya sabemos que sí que hay alternativa, que hay que movilizarse, que somos mayoría social, que hay que recorrer Andalucía de arriba abajo para decirles que vale la pena. Y mirad, somos una formación, un espacio político feminista. No hay proyecto de país sin las mujeres. Probablemente nuestro mayor éxito, y para lo que valió la pena, es hacer una reforma laboral que ha supuesto no solo casi alcanzar 22 millones de ocupados y ocupadas en España, más de 1 millón en Andalucía, sino que 500.000 de esas personas ocupadas hoy son andaluces y andaluzas, y lo es gracias a la reforma laboral que hemos hecho. Pero nosotras queremos más. Creemos que ha llegado el momento de desplegar en su integridad la agenda social. Vamos a ganar la jornada laboral. Tardaremos lo que tardaremos, pero la vamos a ganar. Pero el día 1 de agosto, amigos y amigas, ha transcurrido un año desde que seguimos incumpliendo la directiva de conciliación. Esta directiva que dice que al menos 4 semanas de permiso tienen que tener carácter retribuido. A día de hoy estamos sufragando una multa por la Unión Europea de 9.700 euros diarios. Pues bien, a partir de esa multa, de esa fecha, del 1 de agosto, esa multa crece hasta 43.000 euros diarios. Y les decimos claramente al socio de gobierno, al Partido Socialista: ¡basta ya! No podemos seguir ocupando el dinero público de los españoles y españolas en pagar multas. Lo que queremos las familias andaluzas y españolas es que se retribuyan 4 semanas de permisos en nuestro país. Por tanto, sí, compañeros y compañeras, vamos a reducir la jornada laboral, pero hay que seguir luchando para avanzar en los permisos retribuidos en nuestro país. Y fijaos, y aquí sí que termino, ¿cómo es posible que exista tal debate con la reducción de la jornada laboral si es la medida que más esperan el conjunto de los españoles y las españolas, voten a quien vote, incluso los que votan a Vox? ¿Cómo es posible? Muchas veces hablo de política útil, es la que nos mueve. El resto de intereses creo que son muy interesantes, pero no ayudan mucho. La política útil es subir el salario mínimo, es una reforma laboral. Siempre os digo, ¿os imagináis que lo que querían no hubiera salido, la reforma laboral? ¿Os imagináis que siguiéramos con contratos de horas, de 7 días con precariedad absoluta? Pues bien, yo creo que ha llegado un momento ya en el que el Gobierno de España ha cumplido su palabra. Es verdad que hemos discutido internamente, pero hemos cumplido nuestra palabra. Hemos aprobado ya la reducción de la jornada laboral. Ahora le toca al Congreso. Ahora le toca a las formaciones políticas en el Congreso. Y yo os pido, con todo el cariño, sabiendo cómo se producen los cambios sociales, que nos movilicemos. Hago un llamamiento a los sindicatos de clase andaluces, a todos. Hago un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras andaluces a movilizarse, a defender la reducción de la jornada laboral, a movilizarse, a decirle a Moreno Bonillo, a que le diga qué va a votar respecto de la jornada laboral, a movilizarse en los comités de empresa, en las AMPAs de nuestros hijos, en la sanidad pública, en las juntas de personal de las empresas, a movilizarse para que sí, la política útil sirva de algo. Está muy bien que el señor Feijóo celebre un congreso, pero me vais a permitir que os diga, este congreso va de una cosa, va de saber
si manda Ayuso o si manda Feijóo. Pero ese Congreso no va de mejorar la vida de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Que no se engañen, por mucho que se vistan de moderados. Os pido con toda la convicción que tengo yo, que tiene mi equipo, que tenemos todas las gentes que estamos aquí, que si nos movilizamos con inteligencia, con paciencia, la vamos a ganar. Y lo vamos a hacer por algo que me enseñaron en mi casa. Por algo también, lo decía Toni, que me dijo el Papa Francisco y que sabe muy bien la gente que lucha en España, que tiene todo el sentido. En mi casa me han enseñado que la esperanza es lo que hace que un trabajador o una trabajadora, a veces jugándose la vida o perdiendo el salario, vaya a la huelga porque sabe que va a ganar derechos. La esperanza es lo que hace hoy que muchos sindicalistas, no lo olvidemos, en el mundo sean asesinados. La esperanza es lo que hace hoy que el movimiento feminista y el LGTBI salga a las calles a defender sus derechos. La esperanza es la que hace que los andaluces y las andaluzas salgan a la calle a defender la sanidad pública que está maltratando el Partido Popular en Andalucía. La esperanza es la que hace que los profesores, las profesoras, los sanitarios, el personal mejor de nuestro país se dejen la piel en España a pesar de tener una enseñanza pública completamente recortada. La esperanza es la que hace que la gente de la cultura en este país sí siga creando a pesar de ser precaria para que mucha gente podamos vivir con dignidad. Así que os pido, como me dijo el Papa Francisco, la esperanza nunca defrauda. Su odio no va a ganar. Están llenos de odio y tenemos que hacer una red brutal de esperanza, de convicción, de derechos laborales, de derechos humanos para decirles que no van a ganar. Así que adelante, a ganar, a movilizarnos y a conseguir, sí, que cuando vuelva a Andalucía la reducción de la jornada laboral ya sea vuestra. Salud y adelante.